Saludo a todos en Noticias Caracol, gracias por este enlace. Vamos a compartir detalles de la encuesta, efectivamente a 5 días de cumplirse 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro, encuesta que determina el estado del gobierno del presidente, cómo lo ven los colombianos. Saludo, por supuesto, me acompaña el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. Hola, Juan Roberto, buenos días. Don Ricardo, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Mañanas Blue, así como a los televidentes de la primera edición de Noticias Caracol. Martín Orozco, director de Inbamer, también para explicarnos detalles de lo que significa esta encuesta. Martín, bienvenido. ¿Cuándo se corrió esta encuesta? ¿Cuándo se hizo? ¿Y cuántas muestras hay? Ricardo, buenos días. Hicimos 1.200 encuestas a nivel nacional, encuestas personales entre el 26 y el 29 de julio. Eso nos da un margen de error del 2.8%. Y esta muestra en particular tiene algo importante, y es que es total nacional, es decir, tiene área urbana, área rural, todas las edades, hombres y mujeres obviamente, mejor dicho, representa muy bien lo que es el país en su totalidad. Es la tercera encuesta que se hace de este tipo, ¿verdad? De este tipo de muestra. Sí. Es la tercera desde el gobierno. Desde el 7 de agosto del 2022. Pero la primera la hicimos en el 2018. Claro, esta es la tercera, la segunda fue en mayo del 23. Por eso hay que mirar mucho esa diferencia, Juan Roberto. Comencemos, si le parece, por supuesto, con los datos. Sí, señor. Vamos a arrancar. Martín nos va a ayudar y el equipo de producción de Noticias Caracol para que los vean ustedes los gráficos. El primero, y es la calificación inicial, Martín, de la aprobación a la gestión del presidente Gustavo Petro. Recordemos, como lo decía Martín, Ricardo y oyentes y televidentes, que es la tercera que se hace para Colombia Opina. Esta es distinta del poll que hace Inbamer. Esta es la encuesta que contrata Noticias Caracol y Blue Radio. Y ahí están los resultados, Martín. Sí, Gustavo Petro hoy tiene 34,6% de aprobación, 58,3% lo desaprueba. En mayo del 2023 estaba en 34% de aprobación, 59% de desaprobación, es decir, que prácticamente se mantiene igual después de un poco más de un año. Sí. Y en noviembre, es decir, a los 100 días de haber comenzado el gobierno, él tenía una aprobación de 50% y una desaprobación de 43%. Ricardo, aquí vale la pena decir lo siguiente viendo el gráfico. Viendo este último de julio versus el anterior de mayo, se mantiene. Tanto la aprobación como la desaprobación. Pero si usted mira la primera medición, que fue a los 100 días, la aprobación en ese momento era del 50, hoy es del 34. Así es. Y la desaprobación, que era del 43, hoy es del 58,3. Un punto importante de lo que tiene que ver con el desgaste de gobierno, lo que significa el desgaste por el ejercicio de lo que significa el Ejecutivo. Si les parece, Juan Roberto, vamos con la siguiente gráfica, ¿le parece? Sí, señor, y esa tiene que ver con el optimismo y el pesimismo, la que se mide, si se puede llamar así. Martín nos corregirá, porque es la que pregunta a los consultados si el país va por buen camino o por mal camino. Así es, buen camino lo respondió el 29,4% de los encuestados, mal camino el 65,2%, y aquí una mejora frente a mayo del 2023, porque el buen camino estaba en 23% y el mal camino en 70%. Sí, ¿Qué pudo haber pasado en ese lapso? ¿Qué pudo haber pasado en ese tiempo? Ricardo, y ya Martín nos explicará ayer cuando desglosábamos la encuesta, y ya lo vamos a ver ahora desagregado con problemas, con dificultades, pero en buena medida, y Martín me corregirá, aquí también se habla del tema de la gestión de los alcaldes de manera indirecta. Sí, cuando uno mira el informe completo que está en las páginas de Blue Radio y Noticias Caracol, puede en una de las gráficas ver que la percepción de seguridad ha mejorado un poco, y eso tiene que ver en parte por la gestión de los alcaldes en las ciudades, sobre todo capitales. Es cierto, sorpresivamente, mirando en detalle la encuesta, se observa que ya la inseguridad, que había sido uno de los grandes líos para la gente, empieza a disminuir como el principal problema, empieza a mejorar la percepción de seguridad de los habitantes por ciudades, quiero decir. Empieza a mejorar, aunque no es uno de los principales problemas. Cuando uno pregunta por Colombia, cuando hemos preguntado por la ciudad en específico, por ejemplo, ¿cuál cree que es el principal problema que hay en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla? Si sale la seguridad arriba. Pero de todas formas sí se les va reconociendo una gestión a los alcaldes. Ese optimismo, Juan Roberto, que sube del 23 al 29%, sin duda es importante, porque jalona la economía, genera una serie de efectos que son muy importantes para el país, y ya lo vamos a mirar en detalle, pero también hay sorpresas sobre
cuáles son los problemas que identifica la gente, cuáles son los principales líos que dicen los colombianos que existen hoy en el país. Y aquí yo creo, y vale la pena, seguramente con los panelistas se analizará, porque aquí aparece cuando pregunta uno, y Martín me corrige, ¿cuál es el principal problema en su concepto que tiene Colombia en este momento? Las barras pues muestran lo siguiente, Martín. Desempleo y economía, es decir, bolsillo, el 23% de las personas respondieron esto. 19,9% dice que es mala función del gobierno, el 19,1% menciona el orden público como principal problema y el 15% la corrupción, yéndonos pues como a los 4 principales. Y ahí Martín nos decía ayer cuando se hizo la encuesta que el valor que tiene esta respuesta es que es abierta. Aquí las personas responden de manera abierta. No es un test. Al encuestado no se le dan opciones de respuesta, sino que el encuestado, al preguntarle cuál cree que es el principal problema que tiene Colombia en este momento, responde abiertamente lo que quiera. Don Héctor Riveros, aparece una variable nueva, ¿no? Sí, es que eso, Héctor, era lo que nos llamaba la atención. La del mal gobierno, así digamos, porque esa no recuerdo yo que estuviera en las encuestas, pero pues Martín seguramente lo sabe mejor que yo, pero la respuesta tradicional es o seguridad o inseguridad mejor y desempleo, pero el tema del mal gobierno o incluso del funcionamiento del sistema político, como dice en la respuesta, pues es muy llamativo que la gente esté atribuyendo parte de los problemas a esa situación. Así es, en noviembre, Héctor, solo el 6,6%, noviembre del 2022, solo el 6,6% mencionaba que ese era un problema principal. Ya lo vamos a ver en gráfico. Bueno. Ya lo vamos a ver ahí el gráfico para eso, Ricardo, pero eso es en noviembre del 22. A los 100 días de gobierno. Y luego se dispara esa variable Álvaro Forero, esa mala función del gobierno como el segundo problema que hoy ven los colombianos. Sí, pero volviendo al bueno o mal camino, yo creo que esa es la principal noticia de esta encuesta, que la gente está viendo con optimismo las cosas. Un aumento de 6 puntos en esa buen camino es importante y está relacionado con una pregunta más adelante que me parece muy importante, porque la mayoría de preguntas miden la opinión de la gente frente a los problemas y frente a personajes. Aquí se mide, digamos a sí mismo, su vida. Y la otra pregunta es si está satisfecho con su estándar de vida, con todas las cosas que puede comprar y hacer. Y ahí hay un aumento más grande aún que el optimismo, de 31 a 41%. O sea que la gente está sintiéndose mejor, sustancialmente. Yo lo hablábamos ayer con Martín, Álvaro, y es el tema económico. Pero mira el contraste con las dificultades que hay, el tema del desempleo, el tema de costo de vida. Pero las gente, tasas de interés. Entendemos, leyendo la encuesta con Martín, decíamos que la gran revelación es que la gente sí siente una mejora en su economía. Repito, contrasta con muchos indicadores que así no lo señalan. Ha venido una Daniel cosa Mejía, que le pega mucho al optimismo económico es la inflación, y la inflación ha venido cediendo. El Banco de la República no solo ha venido bajando tasas, esta semana bajó tasas, sino que hay una perspectiva de baja de tasas. Yo estoy de acuerdo en el resultado con Álvaro. Es buena noticia que baje el pesimismo, pero yo no lo llamaría optimismo, es una baja en el pesimismo, porque los niveles todavía son muy críticos de pesimismo de la gente. 7:12 minutos, me decía Aurelio Suárez. Sí, Ricardo, cuando uno coge desempeño, buen camino o mal camino, aprobación o desaprobación, llega a una conclusión. Petro en un año, de mayo 2023 a julio 2024, sigue manteniendo ese 30%. Sí, el núcleo ese duro. efecto teflón, esa base. Entonces, eso sube y baja, y entonces si sube 2 puntos uno dice no, que el optimismo bajó, entonces no, que el pesimismo no. Petro está en su plata, está en sus 30% desde que empezó y continúa ahí. Sí. Tiene un núcleo duro, un teflón del 30% que la corrupción no le pegó. La economía pues muy resentida a la gente, pero Aurelio, tampoco le baja. Fíjese. Y en general lo que estamos viendo es eso en 2 años. Sí. Un 30% petrista que se mantiene ahí como el núcleo. Mire la paradoja, Aurelio, Juan Roberto, estamos viendo el gráfico de la evolución de cómo para los colombianos la mala función del gobierno y del sistema político se dispara del 6.6% en noviembre del 22 al 19.9% en julio de este año, lo cual no es menor, digamos, es uno de los elementos que tiene en cuenta la gente. Exacto, y quisiera compartir con ustedes, Ricardo, el siguiente gráfico que valida un poco esta pregunta, y es el de
la pregunta sobre el cambio. Okay. Recuerda que ese es el eslogan de campaña que fue lo que llevó al presidente Petro a la presidencia. Y si usted lo mira, Martín, el resultado pues tiene que ver con el anterior. La pregunta exacta es si en los 2 años que lleva el presidente Gustavo Petro gobernando, ¿con cuál de las siguientes opciones está usted más de acuerdo? Ha percibido un cambio positivo el 28.4%, ha percibido un cambio negativo el 33.6% y no ha percibido ningún cambio el 36% de los colombianos. Mara Consuelo, todo sigue igual. Claro, la gente considera que el cambio no llegó, todo sigue igual. Que el cambio no llegó, que uno de los principales problemas del país es el mal gobierno, como lo mostramos en la gráfica pasada, y esto se confirma con que ninguno de los factores que se mide con respecto a empeorar o mejorar pasa del 50% en mejora. O sea, la gente no siente en su mayoría que ninguno de los aspectos, ni la calidad y cubrimiento de la educación, ni el apoyo del campo, ni la asistencia a la vejez, superan el 50% el mejorando. Ricardo. Y sumando el 67% de la gente o no siente cambio o siente que las cosas cambiaron para empeorar. Y ahí está el 30% otra vez de Gustavo Petro, en su piso de cristal vuelve y aparece. Estoy seguro que si uno correlaciona las personas que hacen parte de ese 28% Andrés, con los que aprueban, ahí están Andrés todos. Mejía. Estamos muy, muy lejos, Ricardo, de poder decir que la gente está optimista. Que el pesimismo disminuyó un poco, sí parece cierto. Eso, si usted me pregunta, lo atribuyo a que con el paso del tiempo, todo ese nerviosismo y toda esa incertidumbre que se estaba acumulando en los primeros meses de la administración del gobierno Petro, eso es una tendencia natural a que eso vaya disminuyendo un poco. Pero sigue siendo un país donde 2/3 partes de la gente siente que las cosas van mal y que están mal. Lo cual, además, es la tendencia, si ustedes lo ven de ahí para atrás, de los últimos 7 años. Eso sí se ha mantenido sí. el mismo nivel de pesimismo, Juan Roberto. Sí. Usted hablaba de la corrupción como uno de los elementos que en teoría está teniendo en cuenta la gente o debería tener en cuenta por todo lo que ha pasado, el escándalo en la unidad de gestión de riesgo y otros casos que, entre otras noticias, Caracol ha venido destapando recientemente. Sí, mire, Ricardo, y eso se lo responde este gráfico, muy similar al del cambio. Este tiene que ver con el tema puntual de la corrupción. Y aquí el dato, Martín, pues es bastante elocuente. Sí, si cree que en estos 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro hay menos corrupción que en los años anteriores, más corrupción, o sigue igual que siempre. Hay menos corrupción, el 19.2%, hay más corrupción, el 33.2%, y sigue igual que siempre, el 45.7%. O sea, usted suma entre los que dicen que hay más corrupción y sigue igual, da el 80%. 80% de la gente o cree que la corrupción no cambió, sigue igual, o que ha empeorado en el gobierno del presidente Petro. Y súmele otro aspecto que no está en la graficación, pero lo encuentran en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio, en la encuesta, y es que prácticamente todos los factores, digamos, de la vida diaria de los colombianos la califican muy mal. La califican como que está empeorando, y le doy algunos ejemplos. Señor. El manejo de los migrantes venezolanos, servicios públicos, sabe que le va muy mal la calidad y cubrimiento de la salud, Ricardo, que es recordemos ahora que estamos en medio de los temas de la reforma a la salud que presentó el presidente y que se cayó. No, y súmele todos los líos de la CPS. Bueno, el FOMAG y los líos de las CPS intervenidas. Economía, desempleo, narcotráfico, costo de vida, castigan mucho el tema del orden público. Hay una pregunta también muy importante sobre si creen que el país está perdiendo territorio a manos de grupos armados, y el grueso de personas consultadas dice que sí. Pero es que, Juan Roberto, el grupo que menos ha crecido, de los grupos criminales organizados que menos ha crecido 65% en los últimos 4 años de presencia en los municipios. Y ahí se refleja, exacto. Mire, sobre Venezuela, usted lo decía, Juan Roberto, el 58.6%, y esta es una cifra que inquieta, el 58.6%, Martín, tiene una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse. Así es. Eso es muy inquietante porque solo el 34.4% tiene una opinión favorable sobre ellos. Exacto, y un poco más de la mitad cree que en algún momento podemos estar como Venezuela. Y otro dato importante es que Nicolás Maduro, dentro de los colombianos, tiene una imagen favorable del 2.8%.
No, pues ese punto es muy importante, Juan Roberto, a tener en cuenta por lo que está decidiendo el continente y sobre la manera en la que está actuando el presidente Gustavo Petro. Le va mejor al ELN que a Maduro. Imagínense ustedes, y eso es mucho decir. De instituciones, Juan Roberto, para finalizar, tenemos varias instituciones que son muy positivas, Martín las tiene, las fuerzas militares están arriba, está la registraduría, están las fuerzas militares, ya lo dije, está la Iglesia Católica. Así es, las fuerzas militares tienen un 75% de imagen favorable, la Iglesia 66%, la policía 62,7%, los empresarios 59% y los medios de comunicación 54%, por hablarle de los 6 principales instituciones hoy en Colombia en imagen favorable. Y un tema que contrasta es que sobre la calificación del gobierno, y es que si usted mira los ministros más importantes del actual gabinete, prácticamente el país no los conoce, Ricardo. Es decir, más allá de la favorabilidad o desfavorabilidad, por ejemplo, el ministro de Defensa tiene apenas un conocimiento del 37%, a la fiscal recién posesionada la conoce el 28%, al ministro de Hacienda, muy inventado por estos días, lo conoce apenas el 33% de la gente consultada. Entonces, ahí también hay un problema de desconocimiento. Y uno más final, pero eso ya estará desagregado en la encuesta, y es sobre imagen favorable o desfavorable de personajes de la vida pública. Estamos a 2 años de las elecciones. Claro, muchos de ellos que tienen que ver con política. A los que mejor les va, a los mejor calificados, es a los que dicen ser de centro. Por ejemplo, Claudia López. Sí, primero Juan Manuel Galán, Claudia López, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. De ahí para abajo, que entre el diablo. Ese punto Juan es Roberto, muy importante. pero usted pasó por María alto Consuelo. de la imagen muy desfavorable de la vicepresidenta Francia Márquez. No, y creo que eso se mantiene, ¿no? Sí, pero definitivamente la gente no considera, no considera que la vicepresidenta Francia Márquez esté haciendo ninguna gestión importante para el país, y la conclusión de que el cambio es principalmente para mal, que la corrupción está igual o peor, y que el segundo problema más grave que tiene Colombia es el mal gobierno, pues son sintomáticos, claro que sí. Está sustentado en que a la vicepresidenta, Aurelio, entre otras cosas, como al presidente, salen rajados. Comentario corto sobre la vicepresidenta, Aurelio. Francia Márquez no pegó, definitivamente no pegó, como dicen en algunas provincias o algunas regiones de Colombia. Esa vicepresidenta no pegó. Y también tiene muchos problemas el tema de la paz. Perdóname, Ricardo, hacer medio segundo sobre una nota. Fíjese usted que el país, por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, no está de acuerdo con las negociaciones de paz, incluso con las del ELN. Sí, eso es cierto. Los expresidentes, Martín, tienen mayor favorabilidad hoy que el presidente Gustavo Petro, al menos los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque. Sí, aunque en el caso del presidente, como está en ejercicio, se mide aprobación de la gestión. Sí. En los expresidentes, no imagen favorable. Sí, es distinta la. Álvaro Uribe aumentó, está en 48%, Juan Manuel Santos en 47%, Iván Duque en 40,7%. Ricardo, solo para decir que la encuesta está completa en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio, y este domingo en la emisión de las 7 de la noche vamos a llevar un especial con la encuesta, con análisis, con expertos, con regiones, con jóvenes, sobre los primeros 2 años de gobierno. Vamos a verlo a las 7 de la noche el domingo. Antes de que se vaya Martín, los jóvenes, ¿cómo están hoy evaluando el gobierno del presidente Petro? Porque fue la masa crítica que votó por el presidente Petro. Hoy sigue siendo en el grupo de jóvenes donde mejor aprobación tiene. Digamos, entre los 18 y 24 años están en un 45%, mientras que, por ejemplo, en las personas que tienen 55 o más años están el 34%. Entonces sí siguen siendo los jóvenes los que más apoyo le dan, y a medida que va aumentando la edad, va teniendo números más negativos. Vemos la ficha técnica de la encuesta para terminar, con el fin de cumplir con la norma. Ahí está la ficha técnica, por supuesto, que muestra la forma en la que se ejecutó, cuando se hizo, exactamente en 54 municipios, en 15 capitales, 1.200 encuestas entre el 26 y 29 de julio, con un margen de error del 2.8%. Don Juan Roberto, muchas gracias, como siempre un gusto. Don Richie, muchas gracias. Esta es su casa, ¿no? Siempre. Usted lo sabe. Lo tengo clarísimo. Sí, Don Martín Orozco, gracias. Ricardo, muchas gracias a usted y a Juan Roberto.